Bueno, como parte de lo que venimos platicando ya en cuanto a lo que es la administración de personal, pues tenemos a bien explicar qué principios y qué partes son indispensables para las organizaciones, en este caso específicamente hablando de la ética. Y para ello pues tenemos este libro de apoyo que es La ética en las organizaciones, de Eduardo Soto Pineda y José Antonio Cárdenas. ¿Cómo empezamos a darnos cuenta de ciertas situaciones? Pues acá nos van a describir lo que sería lo fundamental en 9 capítulos. 9 capítulos que en sí tienen ciertas partes que son muy certeras en explicar ciertas situaciones. En sí el capítulo 1 nos dice que la ética para el mundo empresarial pues es algo muy primordial, ya que al aumento de la práctica de la misma, o al no hacer la práctica de la misma, pues esto puede venir e influir demasiado en cuanto a la confianza o la desconfianza de cuando se realizan ciertas cuestiones dentro de una empresa, digamos negocios, digamos procesos o algunas otras situaciones que se dan netamente en ello. Realmente, ¿cómo podemos definir estas situaciones? Desde el punto de vista económico, pues tiene una repercusión muy grande, y desde el punto de vista filosófico o kantiano, como nos explican en el primer capítulo, pues hay ciertas teorías que respaldan esto. Por ejemplo, cuando no se aplica una ética general en estas situaciones, pues la toma de decisión puede ser una toma incorrecta, por lo cual debemos de ver qué se puede hacer, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien falla alguna de los objetivos o de las metas que se han trazado, pues obviamente al ser una empresa constituida o instituida formalmente, pues tenemos un reglamento del cual nos dice qué hacer en estas situaciones. Para ello pues hay sanciones, castigos o algo que venga a venir y reformular el no hacer cuestiones de las malas prácticas. Bueno, en este caso pues algo que nos dice esto totalmente es que lejos de venir e incurrir en el despido, pues podemos venir y hacer ciertas acciones disciplinarias que nos ayudarían a retener al talento humano. Ya teniendo bien instituido que la ética es un parteaguas para tener un proceso muy bien realizado, pues también tenemos que darnos cuenta de que la ética en las organizaciones también nos ayuda a adecuarnos a lo que sería la actualidad. Cuando hablamos de actualidad no nos vamos a estacionar en situaciones de periodo, sino de cómo se vayan dando las situaciones conforme el avanzar del tiempo. En este caso pues el mundo actual tiene las situaciones de que ha dejado paradigmas hacia un lado y decir esto no funciona de esta forma, esto no puede hacerse de esta forma. Por ejemplo, antes se creía de que bueno, ahí tenemos al trabajador, no hay ningún problema, si él se va, hay uno atrás queriendo ese puesto, ¿verdad? Que era la creencia popular. No, ahora se apuesta bastante en el sentido de que bueno, ahí está el trabajador, veamos por qué su rendimiento es bajo y qué son los factores que vienen a incidir dentro de esa baja calidad que se tiene en cuanto a laborar en determinado departamento. Entonces para eso es que empiezan a darse ciertos estudios y demás en los cuales mediante los incentivos pues podemos ver y de repente apoyar esa situación que está afectando a nuestro trabajador o a nuestro colaborador para que no pueda rendir de una manera correcta. ¿Qué es la ética y qué es la moral? En algunas ocasiones pues se tienden a confundir estos temas y en base a eso pues vamos a hacer una diferenciación de cuáles son los aspectos que hacen que cada una de ellas puedan tener una aplicabilidad o por qué razón en algunos términos pues o en algunas instancias pues no tiene que ver una con la otra, ¿verdad? Entonces para ser más específicos pues para algunas personas la ética es el cómo actuar o la forma correcta de cómo actuar, mientras que en cuestiones de la moralidad
pues solo es la perspectiva de qué es bueno y qué es malo. Entonces, si se dan cuenta, en algún momento, pues la primera podría venir a reflejar realmente nuestras acciones como tal en cuanto a lo que estemos haciendo, y la otra pues es la instancia que nos señala qué son esos valores que definen qué es bueno y qué es malo, como por ejemplo el secreto que le mantienen, o la confidencialidad o la lealtad que se mantiene en una empresa, para no venir e incurrir en la competencia desleal mediante la información que se filtra, ¿verdad? Entonces, esas situaciones son muy frecuentes entre las empresas cuando pues una persona se va de una u otra, ¿verdad? Entonces creo que estas situaciones vienen desde muy atrás, no solo en el entorno empresarial, sino desde el entorno familiar. Por eso es de que más en situaciones de la moralidad, si es bien instituido el asunto, pues no hay ningún problema, ¿verdad? Ya vamos a poderlo desempeñar de una manera correcta en cuanto nos toque el ámbito laboral. Ética o conocimiento. ¿Por qué hablamos de dos cosas totalmente diferentes? Pues puesto de que la ética, más que ser simple contenido, pues resulta que viene siendo ya algo filosófico, algo que viene a dictar ciertas cuestiones que ya se dan. En cuanto a lo que es el conocimiento y demás, pues tenemos que tomar en cuenta de que también, si bien es cierto, es teoría, lo que ayuda a tratar de hacer una cuestión específica en cuanto a ellos es el juicio que nosotros le establezcamos, ¿verdad? O el juicio moral, como se le dicen, ¿verdad? Sabiendo qué es bueno y qué es malo. Ya anexando esto, pues también tenemos los valores que en este caso pues van enfocados a otro término o a otro ámbito, que en este caso sería el económico. Esto, ¿por qué razón? Puesto de que al mejores valores dentro de un colaborador hay mejor calidad humana, y al tener una mejor calidad humana hay mejor tinte ético y moral, para que esto haga que todas las personas, pues incluyendo a los que son las jefes de una empresa, pues puedan tratar a los demás como quisieran que los trataran. Es por ello de que es muy importante centrarnos en que el talento humano tiene necesidades que deben de ser suplidas, así como el jefe pues plantea objetivos que deben de ser cumplidos. Bueno, para entenderlo de una manera más práctica, podríamos decir que los valores tienen características que están resumidas en 5 nada más, que serían que todos los valores son válidos, y si son en su función pueden ser deseables o indeseables, ¿verdad? Por ejemplo, un valor muy importante dentro de una empresa es la puntualidad y la responsabilidad, cosa que lo indeseable sería lo contrario, ¿verdad? Lo impuntual y lo irresponsable. Eso les restaría el valor al talento humano. Bueno, también tenemos la objetividad, que esta no depende de solo del individuo como tal, ¿verdad? Sino también depende de la catalogación y la evaluación que se le dé, de parte de la evaluación constante que se mantenga. ¿Por qué razón? Porque no es lo mismo decir, él es bueno trabajando, solo porque lo vimos un par de días, a diferencia de, él es muy bueno trabajando porque le llevamos una secuencia, ¿verdad? Son dependientes tanto entre sí como en su relación con las cosas. ¿Qué quiere decir ello? Si dado caso el trabajador tiene buenos valores, pues esto se le de alguna manera es digno de imitación dentro de otras personas, ¿verdad? Entonces eso ayuda mucho a que la empresa como tal pues pueda seguir creciendo exponencialmente. ¿Qué es la polaridad? En este caso, también ya viéndola como característica de los valores, quiere decir que tenga un su opuesto. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros, por ejemplo, encontramos a alguien que no está dando el 100%, pues por ahí tenemos a alguien que sí. Entonces siempre hay una función contraria a estas situaciones.
En cuanto a los valores, ellos no tienen una medición cuantitativa, sino cualitativa. O sea, estamos hablando de calidad. Por ejemplo, cuando hablamos en cuestiones de revisión, pues que cambien de acuerdo al tiempo, su cultura, raza, religión, otros factores que cambian con el tiempo. ¿Por qué hablamos en cuestiones de ello? Resulta que en nuestra empresa pues tenemos personas de diferentes creencias y demás, y no por ello significa que porque tengan diferentes creencias y demás no cumplan con los estándares de los valores impuestos, no impuestos, sino los valores establecidos para que una empresa u organización pueda funcionar de una manera correcta. Al contrario, debe de investigarse cómo es que dentro de la cultura que se maneje, o de la religión, de raza, demás, pues aplican ellos como para poder adecuarlos. Esto es algo muy importante, puesto de que tenemos que tener la flexibilidad como algo siempre arraigado dentro de nuestras situaciones. ¿Cuáles son los valores fundamentales? Pues en la escala de nuestro libro, pues tenemos que son 15, que serían los valores éticos, los valores morales, los valores eróticos, en este caso, los valores vitales, los valores bioéticos, los valores estéticos, los valores de conocimiento, los valores religiosos, los valores místicos, valores espirituales, valores hedonistísticos, la libertad, la paz, valores de calidad humana y los valores ambientales. Cada uno con sus peculiaridades, ¿verdad? Yo creo que cada uno de ellos hacen una conformación en cuanto a los estándares de lo que se ve como lealtad y algo íntegro en cuanto a lo que se pretende llegar a alcanzar. Ya sabemos qué es la ética, qué son nuestros valores y en cuáles pueden incurrir, pues tenemos que señalar que también hay principios y valores empresariales. ¿Cómo es que podemos verlos de esta forma? Pues los principios de una empresa son las razones o el ser de la misma. Eso quiere decir de que, por ejemplo, tenemos una empresa y la empresa pues tiene que reflejar un algo, como por ejemplo la honestidad, el respeto, la confianza, la justicia y la ética. Todo eso para que haya una confianza y dé prestigio, como las empresas que son grandes a nivel internacional. Hablemos en cuanto a las computadoras IBM, Intel y demás, que tienen una calidad en cuanto al alcance que han tenido. Y también tenemos lo que son las prácticas empresariales, que en este caso pues son lo que reflejan en cuanto a sus principios y valores. Esos principios fueron hechos para que todas las empresas pues tomen en cuenta todo ello y que sus decisiones fueran tomadas dentro de esto. Hablemos de lo que de la lista que teníamos anterior, de que todo lo que se tomara pues tuviera el respeto en cuanto a la libertad, a la ética, a los valores los valores éticos y cuestiones que pues sean generadores y generen bastante confianza. El sentido común. Cuando hablamos del sentido común ya aplicado a esta época, pues tenemos que tomar en cuenta que es la práctica de nuestro existir. Es, por ejemplo, que sepamos nosotros que deben de hacerse las cosas así porque son funcionales. El ejemplo muy claro es que hoy ya sabemos que la Tierra es redonda y no decir que es plana, ¿verdad? Aunque hayan personas que quieran demostrar lo contrario, pues ya hay estudios científicos que dicen lo contrario, ¿verdad? Por ejemplo, si usted en cuanto al sentido común diga, por ejemplo, en cuanto a las prácticas que realmente llevan de llevar a todo a una empresa en seguimiento mediante sus valores, pues tenemos que tomar en cuenta que la puntualidad es un valor principalmente ético que ayuda a saber cómo es que está el empleado trabajando y así tener la posibilidad de hacer que todo sea un poco más funcional y se le puedan aplicar ciertos incentivos y puedan aplicarse cuestiones como el salario emocional. Ahora, en cuanto a lo que hablamos ya por eso es importante empezar a describir ciertas situaciones para entender esto,
pues ya sabiendo que el sentido común es lo que nos dicta cómo deben de hacerse las cosas, también tenemos la moral o la práctica. En este caso, pues tenemos que entender que toda sociedad tiene una ética dependiendo de cómo funcionan las situaciones. El sistema ético, pues obviamente está constituido de ciertos códigos morales compuestos por reglas que definen cómo debe de ser la sociedad regularmente dentro de lo particular para que sea catalogado como bueno, malo o feo o bello. O sea, hay estándares para saber qué es cada cosa. De lo anterior se puede deducir que mientras la ética es un concepto universal, o sea, que aplica para todas las personas, la moral es un concepto local. ¿Por qué hablamos de local? Porque dependería mucho de cómo se van a aplicar las ciertas situaciones. Es la propia comunidad particular que en su sentido ético pues dice que es normas de conducta constituyen un juicio moral, por ejemplo. Por eso hablábamos de religión hace un momento, porque por ejemplo para las personas que profesan la religión protestante en cualquiera de sus subdivisiones, para ellos hacer celebraciones no es bueno porque no incentiva a nada. Bueno, pero para la religión católica sí es buena, y de hecho pues es parte de lo que viene y da suetos y demás que pueden ser como incentivos hasta cierto punto, ¿verdad? Entonces eso es lo que nos dice acá. El conocimiento es importante para poder comprender y explicar las razones de esta o aquella conducta y las consecuencias de las decisiones que generan. ¿Por qué razón? Porque si nosotros tenemos delimitado y sabemos qué es realmente o cómo funcionan las situaciones, podemos establecer que mediante las reglas qué producto va a generar, si va a generar algo bueno o va a generar algo malo. Entonces es muy importante señalar las situaciones desde un punto de vista para ver cómo es de que evoluciona de un mundo metafísico a algo ya tangible, ¿verdad? Para saber que van a funcionar las situaciones. Bueno, ¿cómo es el proceso de la decisión? Para que algún acto o algo se lleve a cabo, pues debe ser sometido a un proceso sencillo. La voluntad y la inteligencia en una persona son claves para propiciar una buena decisión. Eso quiere decir que tenemos que poner a cuestión que esta situación y esta situación, para ver si tomando esta pues voy a tener un producto bueno, o tomando esta pues posiblemente fracase, ¿verdad? Cuando hablamos de eso, pues tenemos que tomar en cuenta de que pues son cuestiones independientes, pero lejos de ser individuales, en este proceso pues tienen que venir e ir a la par, ¿verdad? Para que formen de alguna manera algo natural y que no se vea obligado, y que cada una de ellas pues pueda venir y nosotros lograr un objetivo deseado. ¿Qué quiere decir esto? De que si la voluntad y la inteligencia trabajan de una manera conjunta, pues posiblemente nosotros vamos a tener un resultado positivo. Entonces, lejos de dejar lo posible, podemos hacer que funcione. Entonces, esas son cosas muy, muy certeras en ese sentido. Como cualquier otra situaciones, pues también tenemos que tomar en cuenta que hay dilemas o hay problemas, como se le dicen comúnmente. Pero para entenderlo, pues vamos a hacer las citas referentes, ¿verdad? Que para empezar, ¿qué es un problema ético? Un problema ético, de acuerdo a la Ruton Hosmer en 1987, son esos problemas de dilemas gerenciales, algo que genera un conflicto dentro del desempeño de la organización y su desempeño social. Para saber realmente qué es lo que genera los dilemas, pues tenemos que tomar en cuenta que un dilema es algo que puede generar una situación incómoda. Y pues para resolver incluso estos problemas o estos dilemas, pues puede ocasionar ciertas molestias, ¿verdad? Entonces yo creo que estas cuestiones son las que se tienen que establecer desde un punto de vista para tratarlas de evitar, y así no tengamos problemas en cuestiones de solucionarlas. Bueno, ya teniendo pues estas situaciones predichas o previstas, pues también tenemos que tomar bastante en cuenta que la ética existe también en la administración. Entonces ya hay varias personas que las han definido desde ciertas situaciones, como por ejemplo para el profesor Johansen en 1990 dice que ambas, la ética y la moral, tienden a ser estudios descriptivos y teóricos. Y mi impresión es que no estamos pensando en este tipo de conocimientos según Johansen, ¿vale? O sea,
¿Por qué se dice de esta forma? Pues según Johansen, se forma actualmente a los estudiantes en el reflejo de lo que se cree que son los valores, o sea, en base a su sistema ético particular. ¿Qué quiere decir esto? Pues que para esta persona los valores y la ética que se está enseñando, pues posiblemente no sea la adecuada, o no sea lo que realmente se tome en cuenta como algo que deba de ser funcional. ¿Por qué razón? Cuando hablamos de esto tenemos que recordar que a veces el tratar de instruir ciertas situaciones porque creemos que son funcionales tras generaciones, no puede ser correcto. Yo creo que lo vimos un poquito antes y tenemos que darnos cuenta de que desear formar a alguien de acuerdo a actitudes y conductas que parece para nuestra civilización y nuestra cultura algo bueno, y pues ya no es algo funcional. Entonces tenemos que darnos cuenta, definitivamente hay valores y cuestiones dentro de la ética como la puntualidad, la responsabilidad, la eficacia, la empatía y demás, que son valores que toda la vida van a funcionar, pero hay prácticas que se deben de ir dejando para que esto no vuelva a ser algo periódico, que mediante ciertas actualidades, como se decía, no venga a perjudicarnos. La indecisión. Bueno, cuando hablamos de la indecisión, en la toma de decisiones, lejos de ayudar, perjudica. ¿Qué pasó? Tenemos oportunidades. ¿Qué pasa con la indecisión? Realmente es algo que es influido por cuestiones como el miedo. Ese miedo que implica que los objetivos no se logren alcanzar, y menos ya que otros vengan y asuman las responsabilidades. Por eso es de que la cabeza tiene cierta tensión, ¿verdad? En cuanto hablamos de la cabeza, hablamos del líder, que es el que dirige nuestra empresa. Entonces hay que tener bastante en cuenta esta situación de que la indecisión pues es algo que siempre está presente, pero hay que encontrar formas de ver cómo esto se puede dejar a un lado. Son peores las consecuencias de no hacer nada. Y es de hecho, la indecisión, al no tomar una decisión de no actuar, en el mundo de los negocios se pierden más ganancias y oportunidades por indecisiones que por decisiones equivocadas. Siempre se debe de buscar una solución. Por ejemplo, una mala, o en este caso algo que podría ser el ejemplo de la indecisión, es el hecho de rehusarse a innovar. Definitivamente hay ciertas cuestiones que son muy funcionales durante mucho tiempo, pero por ejemplo tenemos el caso de Kodak, que fue una empresa transnacional entre los años 70, 80, 90 e inicio de los 2000, que era especialista en cuanto a lo que era la rama de la fotografía. Específicamente su fuerte eran los rollos. ¿Qué pasó? Se resistió a la innovación, además no le quiso apostar a la era digital, y pues hoy en día solo se le recuerda como la gran empresa que fue, y que hoy en día pues quedó muy aplastada por la innovación de la digitalización. Bueno, ya teniendo nuestro capítulo 1, vamos a nuestro capítulo 2. ¿Qué tenemos dentro de nuestro capítulo 2? Pues tenemos las habilidades éticas frente al reto de la globalización. Cuando hablamos de muchos temas como tal, tenemos que puntualizar de que se vive en una época en la cual la globalización ha traído ciertas situaciones, ya sea, si se puede decir de alguna manera más sencilla, buenas y malas. Pero cuando hablamos del término como tal, tenemos que entender que frente a la globalización, la ética pues ha tenido ciertos retos. Para empezar, tenemos que entender que la globalización es el proceso en el cual se ven ciertas situaciones del crecimiento del capital financiero, industrial y comercial, de las nuevas relaciones políticas internacionales y demás, y que de alguna manera el consumo de ciertas situaciones llegue a ciertas partes del mundo. O sea, cuando hablamos ya de la expansión geográfica, ¿verdad? Y que en este caso pues obviamente a través de la historia estamos en un punto de la globalización en la cual la tecnología ha ayudado tanto que no había precedentes tal cuales como ello, ¿verdad? Hablábamos, pero ya definiéndola específicamente, tenemos que entender que la globalización es un proceso económico, tecnológico, social y cultural a gran escala,
que consiste en la creciente comunicación e independencia entre los distintos países del mundo unificado, sus mercados, culturas, sociedades, y que a través de ciertas transformaciones sociales pues puedan lograr hacer ciertas situaciones y a través de las políticas pues que le den un carácter global, ¿va? ¿Qué quiere decir que eso? Que a través de esta conjunción pues ya hay una mayor expansión. ¿Cuáles son los beneficios de la globalización? Como les decía, pues hay beneficios como posiblemente otros vean que no lo son. Por ejemplo, tenemos los beneficios que sería la economía y el mercado global. Por ejemplo, tenemos un mercado tecnológico en cuanto a plataformas creadas por guatemaltecos. Hablemos específicamente de Duolingo, que es una plataforma que mediante ciertas pautas pues enseña otro idioma, ¿verdad? Y esto es creado por un guatemalteco, y esos son los beneficios de la acceso universal a la cultura y la ciencia. Pues lo que antes creía casi que imposible conocer y demás, pues hoy ya es un hecho, ¿verdad? Mayor desarrollo científico y técnico, pues estos son beneficios como tales. Bueno, esto también dando a entender que desde el punto de vista geográfico, pues esto va variando, ¿verdad? Entonces, no todo es malo, ¿verdad? ¿Cuáles son los riesgos de la globalización? Yo creo que el mayor riesgo que nosotros hemos vivido dentro del contexto guatemalteco es el aumento del consumismo. Ya no es satisfacer necesidades. Por ejemplo, mañana sale el iPhone 15 y yo tengo el 14 a pura ley, y como se dice, quiero tener el 15 solo porque es el moderno. Ya ni siquiera estamos pensando en estoy satisfaciendo una necesidad. Posible desaparición de la diversidad biológica y cultural. Cuando hablamos de esto, hablemos de que a manera de que cuando va creciendo la industria, pues la industria deja ciertas situaciones, ¿verdad? Porque ya estamos hablando de ocupación de espacios, ¿verdad? Digas en cuanto se emplean cuestiones de las hidroeléctricas y demás. Por ejemplo, el caso que hay más cercano, que es el de Nevaje, donde hay una hidroeléctrica y la luz ni siquiera es para Guatemala, es para México, ¿eh? Mayores desequilibrios económicos y concentración de la riqueza. Por ejemplo, Guatemala, ¿verdad? Aquí estamos ricos en minerales y el 1 o 2% es para Guatemala y el resto vámonos para otros países. De este punto hablamos. Daños al medio ambiente, como ya lo decíamos, en cuestiones de la minería. Y realmente donde pues ciertos países no ven esos riesgos, obviamente, porque no es su tierra la que es utilizada para ellos, sino la ocupada por otras situaciones. ¿Cuál es el impacto de la globalización en la ética? Pues en realidad lo primero que tenemos que entender es que la globalización como tal no es algo que todo el mundo pidiera, ¿verdad? Sino que es algo que pues fue creado a manera de que fue creciendo muchas situaciones y que pues hoy en día pues es casi que imposible no estar inmerso en ello, ¿verdad? Entonces la palabra globalización nos sugiere a manera de enfrentar una realidad de un mundo interconectado, virtual, real, visible e invisible. En este caso pues quiera que no, pues ya todos nos vemos involucrados en esa situación. ¿Cuáles son los principios éticos para la globalización? Pues estos principios pues llevados convenientemente a la práctica asegurarían la presencia de aquellos parámetros que hace un momento faltaban. Estos principios pues ahorita los vamos a describir. Entonces aquí hay una manera de regularizar ciertas situaciones del impacto negativo de la globalización mediante ciertas situaciones, siempre y cuando se lleven a práctica. Bueno, ¿y cuáles son esos principios? Pues tenemos el principio personalista, que se enuncia como la persona es siempre un valor en sí misma y por sí misma, y como tal exige ser considerada y tratada. Entonces estamos hablando de que como yo quiero ser tratado o como yo quisiera que me trataran, pues así voy a tratar, ¿verdad? Esto dentro de la actividad de la empresa pues debe orientarse al desarrollo del individuo, pues y que pues donde se estén desarrollando las actividades de la empresa pues sea una zona de confort para que la persona pues esté trabajando agradablemente. En este caso pues
Hablemos de cuestiones como el salario justo, el puesto de trabajo digno, desarrollo personal. Cuando hablamos de un puesto de trabajo digno, bueno, yo hoy te contraté como recepcionista y encargado de entregar la información, pues eso es tu trabajo, ¿va? No voy a venir y darte a ponerte a hacer otras cuestiones que no van dentro de tu trabajo y demás. El desarrollo personal, lo que sería pues la capacidad de seguir creciendo dentro de ciertas situaciones. También tenemos el principio de la orientación al bien común. Pues en este caso, ¿cómo lo hacemos para definirlo? Pues tenemos ciertas situaciones filosóficas dentro de estas situaciones, como por ejemplo lo que plantea Aristóteles, que según él se pregunta en la ética por la ciencia que debe considerarse superior a todas y contesta que es la política, porque es aquella, o sea, cuando hablamos de esto nos dice pues de que la ciencia que más debería ser tomada en cuenta para estas situaciones debería ser la política, porque es aquella que contribuye al bien de la sociedad y no solo del individuo. Una dirección de empresas éticamente responsable debe tener este mismo objetivo, que por ejemplo que si tenemos bien establecidos nuestra política empresarial que va dentro, bien estructurada y apoyada por normas y demás, pues todo va a ir corriendo correctamente. Tenemos el principio de orden de responsabilidades. Este nos ayuda a ponernos en el sentido de la responsabilidad y señalar qué prioridades deben de tomarse en las acciones. Según este principio, las responsabilidades del individuo deben de ordenarse en función de lo que está más al alcance. O sea, por ejemplo, si mi colaborador es el encargado de publicidad, decirle, bueno, mira cuáles son tus recursos, o mira qué es lo que te hace falta, echémosle, vamos a apoyarte en esta situación, ¿verdad? Pues esas son las cuestiones que ayudan, porque no podemos exigir que alguien cumpla las responsabilidades de su puesto si realmente no hay material y no hay medio de trabajo como tal. El principio de prudencia directiva. En este caso, pues las decisiones empresariales tienen una gran complejidad. ¿Por qué hablamos de que tienen complejidad? Porque, por ejemplo, la persona encargada tiene que tomar en cuenta todas las variables que hay para poder tomar una decisión. Por esa razón, el directivo debe detenerse a pensar. O sea, no vamos a tomar decisiones solo por impulso, ¿verdad? Sino situaciones que nos ayuden en esta situación. También tenemos que tomar en cuenta de que el directivo que realmente está enfocado en lo que va a hacer, pues prevé. ¿Por qué prevé? Pues vamos a ver, si de repente yo puse a disposición un producto y resulta que fue muy funcional, pues voy a tener una demanda exponencial en cuanto a ese producto y tengo que tener lo suficiente para poder proveer esa demanda. O sea, estamos hablando de las situaciones que deben de llevar, y tampoco debe de dejarse llevar por ciertas circunstancias. Pues si posiblemente cuando venga una demanda y decir, bueno, voy a crear 1 millón y resulta que la demanda solo era de 500,000, entonces hay que tener muy en cuenta todas esas situaciones. Ya llegando a lo que sería nuestro capítulo 3, pues ¿qué vemos en esta situación? Pues aquí ya vamos a hablar un poquito más de la responsabilidad social y la ética en los negocios. Históricamente en los 60 y 70 pues las empresas tenían la situación de que entre los negocios pues se vieron envueltas ciertas situaciones como las revoluciones sociales, que fueron muy importantes para ver las situaciones desde otra forma, y que hay ciertas situaciones que no se deben de tomar en cuenta. Y en ese contexto pues las compañías y los agentes negociadores se vieron bastante afectados por ese tipo de revoluciones que prácticamente se enfocaron en la búsqueda de la igualdad de derechos para todas las personas, ¿verdad? Entonces tenemos que darnos cuenta de que sí hubo una evolución totalmente drástica en cuanto a lo que eran las responsabilidades sociales para tratar de ver el adecuado de las situaciones y que pues todo funcionara de una manera adecuada. De ahí es que uno puede entender qué es la responsabilidad social y que ella no debió de verse como una forma de atacar los problemas económicos de la sociedad, sino de buscar soluciones como tal, y que ella pues también ayudara a tener soluciones a los problemas sociales y medioambientales que afectaban a la misma y que en muchos casos pues eran causados por las mismas compañías, ¿verdad? Entonces
Y no todo eso pues fue tan malo, ¿verdad? Puesto de que ya se encontraron de alguna manera responsables de ciertas situaciones y que pues esto ayudó a modificar las cuestiones de la manera en la que se producían ciertas situaciones. Por lo tanto, en esos años pues se le pedía a las compañías que se hicieran partícipes de beneficios y utilidades a las comunidades donde residen o que se ven afectados. Por ejemplo, ¿verdad? Bueno, si resulta que mi empresa genera demasiada vibración y por ello pues mis carreteras o las carreteras aledañas se veían afectadas, pues mi empresa se hiciera encargada de las reparaciones o el mantenimiento correspondiente para que los caminos o carreteras aledañas pues no se vieran comprometidos, ¿verdad? Bueno, también nos damos cuenta que dentro de esto también tenemos ciertas teorías, ¿verdad? Tenemos una teoría que pues el feminismo como tal pues siempre ha existido desde muchos sentidos, pues que en este caso pues tenemos que la teoría es feminista o ética del afecto. El movimiento se propone capturar es una comprensión más cabal de la naturaleza del pensamiento humano en general, pues llegó a plantear que el pensamiento humano y el intelecto deben de estar separados, de ahí que los valores de las relaciones cercanas y pues pudieran contemplar cierta normatividad para hacerla un poco más flexible y alcanzable. También teníamos la teoría del participante en la empresa. Las corporaciones debían de tomar en cuenta las necesidades, los intereses y la influencia de los afectados por sus políticas y operaciones, donde el desarrollo moral buscaba poseer la capacidad de reconocer las dimensiones morales complejas de una situación. O sea, no es solo mi beneficio, sino los que me rodean y a ver de que alguna manera si tenían beneficios o tenían ciertas cosas que les afectaban más, pues teníamos que tomar en cuenta muchas situaciones. También teníamos que viene la teoría del contrato social, donde las relaciones de la empresa pues son cuestiones pactadas conjuntamente, así como revisadas y modificadas, puesto que las corporaciones ya no solo ofrecen bienes y servicios, sino que también el bienestar social. O sea, estamos hablando de que pues esta teoría vino a hacer las situaciones de, bueno, yo recibo algo, pero también estoy dando algo, ¿va? Para que se dieran cuenta de que pues habían ciertas situaciones. También teníamos el origen natural de los valores comerciales, pues, que buscaba tener la legitimidad moral de las funciones económicas, así como la importancia para el empresario de expandir el negocio y que éste crezca, donde además la empresa está arraigada y estructuralizada dentro de la sociedad y por tanto no solo las utilidades de su razón de ser, pues entonces también teníamos que tener en cuenta que esta empresa pues ya era parte de una sociedad y que esa sociedad era la que mantenía a flote esa empresa, ¿verdad? Entonces teníamos que ser un poquito más sensibles en ese sentido. También teníamos el pragmatismo, que era el que buscaba entender por qué había reglas, tradiciones y demás, y que por qué pues esos procesos interrumpidos de hacer frente a los cambios y a la novedad, por qué razón no seguir, o sea, por qué buscamos hacer las situaciones concretas al enriquecimiento de la existencia de su totalidad, o sea, por qué de razón empezamos a ver las reglas de otra forma y por qué hubieron cosas que cambiaron. O sea, no porque ya viniera funcionando de esta forma pues significaba que tenía que seguir siendo así. Esto es lo que nos dice el capítulo ya 3. En cuanto a lo que sería el resumen o lo que sería nuestro capítulo 4 del libro, pues ya nos adentramos un poquito más en estas situaciones, como lo que sería la ética en la administración. O sea, los gerentes de las empresas se enfrentan problemas éticos en su vida profesional. Rara vez es que tienen que tomar decisiones que no entrañen alguna dimensión ética, además de los aspectos éticos que se suponen la toma de decisiones. También enfrentan dilemas éticos en el curso del desempeño de sus responsabilidades de liderazgo, ¿verdad? Que hablamos de que al ser un jefe, un gerente o demás, pues automáticamente se crea el papel del líder, el líder que debe de tomar en cuenta muchas situaciones, ya no solo la toma de decisiones en el aspecto en cuanto administrativo, sino en el aspecto de ser líder. El tema de la ética en dirección de las empresas es decisivo y todos los gerentes en funciones deben informarse al respecto. Por lo tanto, uno de los objetivos de este capítulo pues era eso, ¿verdad? El saber por qué razón van a funcionar las cuestiones así y que esto pues nos
nos ayude de alguna manera a saber qué decisiones y demás poder tomar. Bueno, si ya teníamos situaciones como tal, pues obviamente tenemos que saber que la ética ya venía de alguna manera más instruida en cuanto a ciertas situaciones y que ha tenido cierta evolución dentro de lo que sería la administración. ¿Por qué los gerentes deben de ser éticos? Desde la perspectiva de la filosofía moral, pues los gerentes deben ser éticos porque es lo correcto, o sea, deben de haber principios y valores que guíen a un equipo o en este caso a un conjunto de talento humano a algo, ¿verdad? Sin embargo, es necesario dejar respuestas simples, aunque apropiadas. Esto para que sepamos realmente cuál es la conducta y la práctica de la ética que no deben de tener alguna justificación como tal, pero que sí deben de ser ejecutadas como tal. Entre algunas de las razones que a menudo se dan al respecto porque los gerentes deben de ser éticos se encuentran las siguientes. Por ejemplo, aquí de Rushworth en 1997 pues indica que los gerentes han empezado a descubrir que la ética sólida tiene un efecto práctico en el renglón de resultados financieros. Por ejemplo, si el correcto actuar va a hacer que nuestras finanzas o en este caso la plusvalía y demás de nuestros servicios y demás pues sigan aumentando conforme nosotros le vayamos inyectando todas las situaciones necesarias. Bueno, ¿cuál es la ética gerencial? Pues el acto de las empresas y de los individuos que hacen parte de ellas repercuten de manera positiva o negativa en otras empresas, otros individuos y otros procesos. Es decir, toda empresa tiene códigos que de conducta que de alguna manera en cuestiones de valores y filosofía institucional deben de ser actuadas. Donde quiera que miramos que nosotros veamos en cuestiones así encontramos signos de deterioro ético, ¿verdad? Acrecentado del correcto funcional, pues yo creo que es algo que con facilidad ahora se quiebra, entonces son situaciones netamente que deben de tomar en cuenta en estas situaciones, tanto en conducta profesional o individual, pues, o en la práctica familiar, comunitaria, institucional y hasta nacional, pues todo esto se ha ido afectando de muchas maneras, pero tenemos que creer firmemente que de todos modos esto se tiene que tratar de alguna manera y que no se vea como un desperdicio intelectual, no, al contrario, son principios muy básicos y notorios que deben de venir y ser ejecutados de manera correcta para que si la cabeza pues tiene estos principios bien cimentados, pues todo lo demás siga funcionando. ¿Cuáles son los problemas éticos que enfrentan los gerentes? Pues en este caso pues hablemos de que la ética en sí no es un problema, sino es una situación y demás lo que generan ciertos problemas, como por ejemplo el hecho de que todo lo que se tenga que evaluar sea bueno o malo o demás, pues hagan que de alguna manera se sienta un desdén hacia las demás cosas. En este caso pues tenemos a Michael Josephson, que dice que el problema ético siempre se manifiesta de alguna manera con ciertas situaciones como por ejemplo la deshonestidad, la hipocresía, la deslealtad, la injusticia y la ilegalidad, cosas que realmente son lo que genera algún problema, un desorden y demás, que al momento de ser sancionados pues ya generan un desdén hacia la autoridad o la encargada de sancionar. Esto representa por lo menos dos modos de pensar acerca de los problemas éticos que los gerentes se enfrentan. En la actualidad pues el gerente como tal pues sí tiene que enfrentar varios de ellos, los cuales se pueden agrupar dependiendo de cómo se vayan produciendo o de alguna manera cuando se vayan agrupando, si no se les da una solución rápida y concisa. Los gerentes también arrastran ciertos problemas a niveles personales, organizacionales, ocupacionales, profesionales, sociales y globales. Además, pueden catalogarse de diversas formas. Entonces, esas situaciones son las que realmente han venido a afectar demasiado las situaciones en cuanto al papel del gerente. Así como teníamos principios en cuestiones de los valores y demás, también nos damos cuenta de que existen ciertos, o en este caso 5 principios
que son los que dictan la conducta gerencial en cuanto al tema de la ética. Pues en este caso tenemos el propósito, que es el verse como una persona íntegra y confiable, que sería alguien que genere confianza y demás. El orgullo, en el buen sentido de la palabra, es sentirse respecto a uno mismo, sabiendo que uno está haciendo un correcto trabajo y demás. Pues eso de alguna manera hace que haya una cierta aceptación y que se puedan a seguir desarrollando las ciertas situaciones como la autoestima, y que esto influya en nuestros colaboradores, ¿verdad? La paciencia, que las cosas irán eventualmente bien, no esperar que las cosas sucedan solo porque sí, y que esto de alguna manera pues sea el producto de todo lo demás, y que todo lo demás fue ejecutado de una manera correcta. La persistencia, el mantener un propósito a fin de que se logre, que sin importar cómo se den las situaciones, en algún momento de que haya algún problema, pues venir y corregir eso y seguir el rumbo para lograr los objetivos. Ese comportamiento es el que es consistente con las buenas intenciones. No someterse realmente no siempre significa que haya que rendirse. Entonces realmente cuando hay problemas muy grandes hay que encontrarle cierto lado y saber que mediante ello pues vamos a salir. La perspectiva, reflexionar sobre los valores y principios personales y organizacionales. Hay que mantener un enfoque y escuchar eso, la guía correcta, que mediante todos los conocimientos previos obtenidos pues podamos venir y ejecutar las cosas como deben de hacerse. Bueno, ya teniendo ciertas nociones, pues vámonos a nuestro capítulo 5, que nos va a dictar cuestiones basadas en ciertas situaciones. Bueno, vamos a quitar esto de acá porque no teníamos que tenerlo. En este caso pues vamos a darnos cuenta de que existe la ética y el liderazgo. En esta situación pues vamos a darnos cuenta de que hay ciertas situaciones que van de la mano. En primera instancia aclararemos que la ética no se percibe como ninguna norma o conducta, sino que sugiere netamente que hay que hacer más o menos, ¿verdad? O sea, su cometido consiste en aclarar qué es la moral, cómo se fundamenta racionalmente la moral y cómo se ha de aplicar esto posteriormente a los distintos ámbitos de la vida, o sea, en la vida cotidiana. Por lo tanto, constituye una reflexión sobre el hecho moral, busca las razones para la justificación de la utilización de la moral como tal y demás. Este es un factor esencialmente percibido y tenido en cuenta por el público en general. Por tal causa, las empresas deben emitir su código de ética y darlo a conocer a sus accionistas. Por ejemplo, no podemos decir que hay un correcto actuar o un correcto actuar si nosotros no de alguna manera no decimos, bueno, usted ingresó a esta empresa y esta es la forma en la cual debe de mantenerse la armonía mediante ciertas situaciones. ¿Qué factores vamos a considerar en cuestiones de la ética y el liderazgo? Pues según la ética en las organizaciones, en este capítulo pues tenemos que considerar dos factores, que serían la confianza y el respeto. Estos son factores difíciles de instaurar por los líderes de las organizaciones, pero una vez concretados los resultados son muy positivos. ¿Por qué razón? Porque de ganarse la confianza y el respeto de nuestros colaboradores no es algo que se logre de la noche a la mañana y que se logre obtener solo por tener un cargo como tal, ¿verdad? Estas son concesiones que siempre se han pasado sin importar cuáles son el tema a hablar en cuanto a instituciones. En este caso, pues, tenemos que tomar en cuenta que aquellas empresas que operan con un alto nivel de confianza y el respeto, existe una buena voluntad de sus partes de asociados y menos necesidad de vigilancia costosa. Eso quiere decir que entre mayor confianza y respeto, nuestros trabajadores pues ejecutan mejor su trabajo y pues no hay necesidad de estarlos controlando como tal, porque sabemos que es un personal capacitado y eficiente que se siente cómodo en el lugar en el que está y pues puede seguir trabajando como tal. Asimismo, las organizaciones que poseen niveles altos de confianza son potencialmente más innovadoras, por los que los empleados no tienen miedo de asumir riesgos. O sea, hablemos riesgos en cuanto a innovación y demás, que no se sientan desplazados y demás. También tenemos que darnos cuenta que en esta situación pues también funciona demasiado la adecuación. Entonces no hay ningún tema en el que, por ejemplo, si a alguien le venimos y le decimos, bueno, vamos a subirla de puesto porque resulta que usted es más eficiente, y él diga, pues ¿qué voy a hacer si tengo 15 años trabajando con esto y en esto algo que es nuevo no sé qué hacer, ¿no? Ese miedo pues lo hay que tenerlo. Entonces hay que tomar bastante en cuenta esas situaciones. En este capítulo pues se resumía básicamente en estas cuestiones de la ética y el liderazgo, resumido en cuentas.
Ahora, en nuestro capítulo 6 pues ya tenemos la estrategia y la dirección del emprendedor. Pues tenemos que entender que las empresas emergentes también tienen en cuenta muchas consideraciones de la ética en cuanto al manejo de sus negocios. De hecho, cualquier actividad empresarial pues debe de hacerlo, porque si no hay, se tienen esas situaciones en cuanto a actividades y demás, pues no podemos venir y crear ciertas situaciones en cuanto a los valores y demás que deban de hacerse comerciales de alguna manera. ¿Por qué se ve imperativo esto? Porque el joven emprendedor cuenta con un marco de referencia ético, pero solo es el marco como teoría, ¿verdad? Entonces hay que instituir ciertas situaciones, ya la ética como práctica, para que la persona que vaya a emprender pues sepa que hay ciertas direcciones que le van a llevar a lo que sería el éxito como tal. El ecosistema empresarial en el que se encuentra inmersa toda la vez la presencia en una cadena productiva debe ser compatible con las prácticas aceptadas por las empresas que conforman. O sea, ya hablábamos de principios, valores y demás que si son cumplidos como tal, pues son aceptados, y que si han sido aceptados como tal, pues han generado buenos resultados, y yo creo que ese es un principio muy básico para estas situaciones. Vamos a hablar de lo que es el ecosistema empresarial, que está constituido básicamente en la comunidad empresarial y la empresa emergente. O sea, la empresa emergente se encuentra inmersa en un complejo y dinámico ecosistema cuyo impacto se manifiesta en todas las dimensiones de la ética de gestión empresarial. Un punto a favor es que la pequeña empresa aparentemente cuenta con algunas ventajas en cuanto a la supremacía de la conducta ética. Un acercamiento propone la superioridad de las ciudades pequeñas para sobrevivir a los empates de la opinión y las demandas públicas comparativamente con las grandes corporaciones. ¿Qué quiere decir esto? De que si bien es cierto la empresa grande pues ya está constituida de alguna manera, pues tiene ciertos retos por lo que estábamos hablando de las ramificaciones y demás, en cuanto a la armonía de llevar una organización mejor estructurada, mediante que la que están haciendo pues al ser algo pequeña pues tiene las ventajas de controlar un poquito mejor la organización porque no es tan compleja, y que también tiene una proximidad a las personas, y esas cuestiones pues ayudan bastante, ¿verdad? En cuanto a lo que sería nuestro capítulo 7, pues tenemos el punto medular de ella, que sería la ética y la ventaja competitiva. En este caso, pues las empresas más vendedoras del mundo son las más éticas. O sea, ¿por qué hablamos de esta manera? Pues puesto de que ellas, al tener ciertas situaciones bien instituidas, pues son perdurables, renovables, son novedosas y demás. Entonces, eso es lo que las ayuda. Pues sí, para que nosotros queramos perder nuestra credibilidad, como se dice, pues tendríamos que comprometernos a algo que no se va a cumplir. Por ejemplo, un horario. Si yo digo mi horario de trabajo es de 8 a 8, por ejemplo, no voy a venir y decir, ya a las 5 ya me voy. Entonces, no, a esa hora voy a cerrar. No, esas son cuestiones que nuestros clientes pues ya ven con el tiempo con desagrado. Respecto a los clientes de 15 o 20 años atrás, a su vez otras distintas formas de que las generaciones lo han visto, ¿verdad? O sea, tenemos que ir innovando. Por ejemplo, si resulta que nuestra productividad es tan buena que permite que nuestros trabajadores puedan tener una flexibilidad, por ejemplo, de los horarios ya poco convencionales de 8 a 8, porque ahora veámoslo en tipo los call centers, que a veces solo trabajan 3 o 4 horas, pero es una jornada de trabajo como tal, pues ya es otra situación, ¿verdad? Entonces creo que tenemos que darnos cuenta, esa es la competitividad y cómo se involucra la ética en ciertas situaciones. Por eso es de que aquí lo vemos, pero que nunca ha variado y nunca variará. Es el valor vertebral que ha estado presente en las empresas más exitosas. La ética o éticas de venta, reparto, ética y demás son lo que hacen ver estas situaciones. Ya en cuanto estos capítulos ya son un poco más centrados en la aplicabilidad en cuestiones ya de la ética como tal. Entonces, ¿cómo es que nos damos cuenta nosotros realmente de esto? Pues aquí ya lo vamos a ver. Entonces, ¿cómo se ve involucrado? Pues ya porque ya tenemos una cultura organizacional. Cuando hablamos de cultura organizacional, pues vamos a hacer referencia a lo que serían los miembros de una organización y de las pautas que hacen que las personas sepan cómo conducirse dentro de estas organizaciones. En muchas ocasiones pues la cultura es tan evidente que puede verse la conducta de la gente, la que cambia en el momento que se traspasa a las puertas de la empresa. Por ejemplo, se da mucha situación de que mi forma de comportarme dentro de una empresa pues es tal porque hay ciertos lineamientos y reglas, ¿verdad?
pero cuando ya voy a la sociedad resulta que ya es otra. Entonces hay que tener un poquito de cuidado en estas situaciones, puesto de que con el enfoque que se maneja ahora, hasta la vida social influye demasiado en cuanto a lo que se quiere ver en cuestiones de organizaciones y demás. Entonces hay que tener bastante cuidado con eso y diferenciar cómo nuestra vida social también influye en estas situaciones. Una institucionalización y organización siempre será precursora de la cultura empresarial y cobra vida propia, aparte de sus miembros, como también es referido a aquello que se relaciona a las mismas, adquiriendo la inmortalización de la autenticidad. También tiene el efecto de producir un efecto común entre miembros, creando un lineamiento general. O sea, estamos hablando de que realmente cuando hay una forma de trabajo y todo lo demás, como que la organización dice, bueno, esta es la forma en la que trabajamos y funciona, entonces ¿por qué no seguirlo haciendo, verdad? Entonces esas cuestiones creo que son las que tenemos que venir y seguir generando hasta cierto punto. ¿Cómo es o qué es la cultura organizacional? En este caso pues tenemos ciertos significados, ¿verdad?, de cómo se ve la cultura organizacional en cuanto a la ética en las organizaciones. En este caso pues vamos a ver que es un sistema de significados compartidos por los miembros de una organización que distinguen de otras. Existen características que ayudan a su desarrollo interno. Por ejemplo, ¿cómo ayuda a esto? Tenemos el asunto de la innovación y correr riesgos por parte de la gerencia. Ayuda a que los miembros de la organización inciten a dicha facultad a hacer crecer la empresa y por ende a la persona en sí. Entonces, cuando corremos riesgos, a veces tenemos que tomar bastante en cuenta que nuestras decisiones también pueden ser cuestionadas o pueden ser avaladas por quienes nos rodean, y así poder tener de alguna manera un enfoque más adecuado en estas situaciones. También la minuciosidad, que es un término que realmente cuando hacemos uso de él pues tiene que darse cuenta uno de que se refiere más a la exactitud, a la prontitud, a la capacidad de análisis y atención a los detalles por parte de los miembros. O sea, darnos cuenta que es que o no está funcionando bien. Esas situaciones son las que ayudan, porque son papeles netamente, no es que uno tenga que estar encima de otro departamento o demás, no, sino que realmente a veces las decisiones que se toman en una rama pues vienen a afectar los quehaceres de otra rama. Entonces hay que tomar bastante en cuenta esto. La gerencia, que se encarga de la orientación de los resultados, no tanto en técnicas o procedimientos para conseguirlo. Por ejemplo, si nosotros encontramos resultados correctos, es porque encontramos un ambiente correcto y una forma de trabajar correcta para los demás. Resulta que muchas de las técnicas son tan tradicionales que lo que hacen es generar desdén, estrés y demás en cuanto a la labor, entonces no es nada funcional. Entonces tenemos que darnos cuenta bastante en eso. También tenemos la orientación de las personas, que se da cuando la gerencia toma en cuenta los esfuerzos de los partes de los miembros de la organización. O sea, reconocer que realmente todo está funcionando, porque primero que encontramos personal calificado, B, tenemos demasiadas influencias en cuanto a que, bueno, yo quiero tratar a las personas también como quisiera que me trataran a mí y demás. Entonces estas cuestiones ayudan bastante. También tenemos cuando se realiza una integración en equipo que se desarrolla y da origen a un crecimiento uniforme de las empresas y sus colaboradores. Eso quiere decir que a diferencia de como muchos creen, bueno, este no está bien, despidámoslo, no, vamos a ver por qué tanto y demás, y vamos a darnos cuenta de que cuando integramos un equipo pues hay que ver la catalogación y demás de otras cosas, pues tienen que ver demasiado. ¿Qué es? Y hablábamos realmente de esas situaciones. Bueno, ya finalmente en nuestro capítulo 9, que pues ya es lo último, pues vamos a darnos cuenta de ciertas situaciones para que terminemos de amarrar qué es la ética en las organizaciones. En esta situación pues vamos a hablar ya netamente del éxito. ¿Por qué hablar del éxito y demás? Porque es el fin de todo lo que ya hemos interpuesto anteriormente, como hablar de valores, principios, de cultura, de procedimientos y demás. El éxito de una organización en la actualidad está determinada por varios factores que tienen que ver desde la creación y el establecimiento de metas y de una visión que agreguen un valor grupal
y social a la misma, la estructuración, o sea, nuestro organigrama, como nosotros le llamemos, para que nosotros sepamos cómo está todo lo demás, y el entorno que determina las conductas y las relaciones sociales entre sus integrantes. Por eso les decía que hay que ser minucioso y demás para saber cómo funcionan las cosas realmente, y no es que uno esté en un departamento que no le compete, pero es bueno tener relaciones con los demás, y que de esta manera eminentemente importante pues contemplemos una realidad inevitable de adaptación, respuesta favorable al cambio, pues el ritmo acelerado de la sociedad internacional y las relaciones de intercambio derivados de esto, o sea, cuando hablamos de esto hablamos de la globalización, como hace un poco, ¿va? Para el que ocupe o los alcances que tenga, así como la inclusión inminente de la tecnología a todos los sectores sociales que exigen de la organización del ámbito que se trate de una revalorización, reestructuración y replanteamiento de sus actividades, y así principalmente de su esencia que le permita ser partícipe y eficaz en una realidad latente de innovación y de cambio. Bueno, estamos hablando de que se tienen que tener principios, valores, tomar en cuenta los alcances, las metas, los objetivos, la gestión, los reconocimientos y demás, el liderazgo como tal, el asumir consecuencias, el tomar riesgos y demás. Todo esto aunado a la ética. Para finalizar, pues tenemos que darnos cuenta de que, aunque se cree que son valores que solo nos dicen cómo convivir en una sociedad, nos damos cuenta que dentro de una organización los valores y demás cuestiones como ciencias filosóficas como la ética pues tienen una relevancia sumamente grande, puesto de que pueden dictar hasta normas de convivencia, pueden dictarnos qué puede suceder, qué es bueno, qué es malo y cuestiones así. Entonces esto fue para ustedes el breve resumen de lo que sería la ética en las organizaciones según los amigos Eduardo Soto y José Antonio Cárdenas Marroquín. Es un gusto para darles a conocer a grandes rasgos esto. A ustedes, Emilio Tay, estudiante del 9º ciclo de la licenciatura en Pedagogía, con especialidad en Medio Ambiente del CUSAC, sede Santa Cruz del Quiché.